Gracias al Señor. Por la posibilidad de estar juntos, por estar reunidos y por poder nosotros disfrutar de la palabra del Señor. Damos gracias a Dios porque en verdad han habido personas que han muerto en esta vida sin haber oído la palabra de Dios. Y no solo unos cuantos, sino millones. Y otros que sí la han oído, pero que no les ha hecho nada la palabra de Dios. Otros que han muerto, que han oído la palabra del Señor y han creído que esto era cierto y han partido. ¿Dónde va cada uno? La Biblia lo dice, que el que cree la palabra será salvo y vivirá con Dios una eternidad. Pero que aquel que rehúsa creer en la palabra no verá la vida eterna, sino que la ira de Dios permanecerá en él. Y es tremendo que nosotros tenemos el privilegio de poder escuchar la palabra de Dios siempre, para creerla y para vivir en esa salvación y en esa bendición de Dios, en esa protección de Dios, en esa bondad de Dios, y no bajo la ira del Señor. Porque Dios dice que Él muestra su ira. Él muestra su ira, pero muestra su bondad, dice, para con nosotros. Dice la Biblia que nosotros, los que creemos en la palabra, los hijos de Dios, no estamos puestos para ira. O sea que la ira de Dios nunca nos va a tocar a nosotros, porque nosotros no fuimos hechos para eso, sino que nosotros fuimos preparados para recibir de parte de Dios su misericordia, su amor, su bondad, sus bendiciones, todo lo que es de Dios por medio de Jesucristo. No hay nada en contra de nosotros, pero la Biblia explica de que todo aquel que cree en Cristo será salvo, pero aquel que rehúsa creer en el nombre del Señor Jesús no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. O sea que las personas que rechazan a Cristo están bajo la ira de Dios. Ya nosotros sabemos que la ira de Dios pues es algo que se revela en las personas, y eso produce pues el dolor, el sufrimiento, la angustia, el desespero, las cosas que las personas sufren. Muchas personas sufren, y hay personas que han escuchado mucho la palabra de Dios, pero que no se doblegan ante ella, no aceptan la palabra del Señor por algún motivo o por alguna razón. Nosotros, como hemos estudiado tanto la palabra aquí, hemos logrado que Dios nos enseñe a nosotros una revelación de su palabra. Porque si usted mira un versículo, puede entender en ese versículo algo, pero tal vez no todo. Y viendo nosotros los mensajes que se escuchan por ahí, se ven, por ejemplo, el mensaje que hemos estado viendo nosotros y hemos estado rondando ese mensaje, el mensaje del alfarero. Hemos estado dándole vuelta, caminando cerca de él para verle los detalles al mensaje del alfarero. En ese mensaje del alfarero dice la persona que está relatando, hablando de qué significa, y él está haciendo algo con la masa, con el barro. ¿Ves? Y entonces dice de que el barro que él estaba formando
el vaso que estaba formando se echó a perder en su mano del Señor. Ahora dice que Dios, que no es culpa de Dios que el barro ese haya sido malo para poderlo formar, y que por alguna razón el barro, dice que el barro se echa, el vaso se echa a perder, que no es Dios, dice, quien echa a perder el barro, que no es culpa de Dios, o que no es iniciativa de Dios echar a perder el vaso, sino que el vaso se echa a perder porque es una masa que no está preparada, dispuesta para poder hacer el alfarero en ella lo que pretende hacer. Y entonces, estudiando esa palabra, Dios, cuando usted tiene alguna materia o tiene algo y una persona le da una vuelta, una mirada 2, 3 veces a eso, va a tomar algo de ahí. Pero hay alumnos en las escuelas que son más excelentes que otros y que tienen más explicación para dar al maestro sobre el tema que el maestro esté preguntando. A todos les dejó la misma tarea, la misma lectura, pero hay unos que tienen más abundancia para ofrecer, para dar, para responder que otros. Esto se debe a que esta persona estuvo más tiempo relacionándose con lo que ahí estaba escrito. Si una persona le da una mirada, una pasada, 2 o 3 veces, pues ya entiende algo y se conforma con eso. Lo que va a responder es correcto, pero va a llegar hasta cierto punto. Mientras que el otro va a tener más abundancia en él, sacado de lo que él estudió, porque se compenetró más con la materia esa. En las cosas del Señor, el apóstol Pedro nos manda a nosotros, más bien dice, creced en la gracia y creced en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea, lo que es la Biblia, que nos enseña a nosotros a conocer más acerca de Cristo, más profundamente acerca de nuestro Señor Jesucristo. Entre más la persona se mete con la palabra de Dios, más le va a ser revelado, más le va a ser dado a conocer. Lo mismo que otra persona estudia o alguien que ya vio eso. Por ejemplo, Jeremías, ¿no? Jeremías 18, donde está escrito lo de el alfarero. Usted lo escucha o lo lee y usted va a entender ciertas cosas de lo que está hablando ahí. Porque dice palabra del Señor que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y dice, te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba, el alfarero, sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces la persona que está instruyendo acerca de esto dice que aquí fue la vasija que se echó a perder, fue la vasija que se rompió, que se destruyó, ¿verdad? Eso es lo que dice el relato ese. Pero yo lo que veo es que ese barro o esa masa está en las manos de alguien que está tratando de hacer algo con ese barro, con esa vasija. Se echa a perder. ¿Cómo se echa a perder? Bueno, pues porque el alfarero quiso que se echara a perder. Porque el alfarero, llegó un momento en que dice el alfarero, la verdad es que no voy a seguir con esto, voy a hacer otra cosa distinta. Ese es el gusto del alfarero. El gusto del alfarero. Porque el barro no tiene sentido, el barro no tiene
podemos decir, espíritu. El barro no tiene vida. El barro es simplemente una materia, un material. Pero alguien lo ha tomado para hacer de él algo. En este caso, el hombre. El hombre estaba, porque el hombre fue formado del barro en el huerto del Edén. Y Dios dice que tomó el barro y que formó al hombre del barro y le dio vida. Lo hizo, le dio una forma, sopló en él y el barro ya vivía. El barro no es nada. Lo que es algo es el soplo del Señor. Porque Dios vio que lo que había hecho era bueno en gran manera. La formación del hombre. Y el hombre vino a ser una persona. Porque Dios puso en él ciertos atributos, como el alma, el espíritu, corazón, hígado, todo, él lo formó a la manera que él quiso formarlo. Ese fue el barro que él agarró. Ahora, si él quería destruir ese y hacer otro distinto que el puño de barro que agarró, suelta ese barro y hace otro del mismo barro, en el mismo lugar ahí donde cogió ese mismo barro. Entonces, lo de nosotros es que vamos directamente a darle la honra al Señor. Pero esto es bien delicado, porque esto va a mostrar una escogencia de Dios. Es bien delicado porque va a enseñar a Dios eligiendo. Con este no lo quiero hacer, con esto yo lo voy a hacer, con este barro, con este no. Yo quiero este barro destruirlo, yo quiero este barro que pensé hacerlo, pero no. Dios tendrá sus explicaciones. Entonces, dice en el 4, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra, el alfarero, según le pareció mejor que aquella que estaba haciendo. Gloria a Dios. Entonces, vino a mí palabra del Señor diciéndome, dice Jeremías, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero? Aquí está la pregunta que él le hace al profeta. ¿No creen ustedes que yo podré hacer con ustedes como este alfarero ha hecho? Pues así voy a hacer. Porque ustedes han venido siendo formados por mí, traídos por mí, desde el vientre, desde la matriz. Pero va a llegar un momento en que yo, este barro, si no me parece lo que he hecho con él, hasta donde lo tengo, lo voy a destruir y voy a hacer un vaso nuevo, de la misma masa de barro. Usted va a ver por qué yo le estoy diciendo esto en esta noche y por qué Dios nos enseña a nosotros esto con claridad. No podemos nosotros estar honrando al hermano Jeffrey. No podemos estar honrando a ningún hermano nosotros, diciendo de que es usted, el buen vaso depende de usted. Porque usted no es vaso, no es nada si Dios no lo quiere hacer o formar como un buen vaso. Es Dios quien hace todo, quien nos forma a nosotros, quien nos hace a nosotros, y que Él pone los atributos que Él quiere poner dentro de nosotros. ¿Para qué estar tratando de engañar a las congregaciones, a una iglesia, tratando de exaltar a la persona? Y muchos de nosotros entramos en ese error también, poniendo a trabajar, a funcionar a los hombres, para que los hombres traten de poner parte de ellos, esforzarse para llegar a ser buen vaso. El vaso malo no puede ser buen vaso, y el buen vaso no puede ser vaso malo. Gloria al Señor. Entonces dice, vino a mí palabra del Señor, dice el 5, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? He aquí que, oiga esto, he aquí que como el barro en mi mano, como el barro en la mano del alfarero, que el alfarero, el barro está, dice, en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Es decir, el alfarero puede hacer con el barro lo que él
Entonces el barro no tiene aquí nada de qué jactarse, ¿no? O qué presentar. Que porque era buen barro, y hasta uno cae en eso porque uno se pone pero después Dios nos corrige a nosotros. Por último dice, he aquí que como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano. Ahora mire, a mí me pone contento porque Dios con nosotros ha sido bien bueno. Por ejemplo, el libro de Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. Gloria a Dios. Vamos a leer un poco esto para poder llegar al punto que queremos en esta noche. Esto se llama revelación de Dios para la iglesia cristiana Nuevo Pacto, para nosotros. Dice, ¿qué pues diremos? Dice Pablo, que hay injusticia en Dios, porque Dios va a hacer con uno una cosa buena y con otro otra cosa mala. A uno va a darle esto y al otro no le va a dar nada. ¿Habrá injusticia en Dios si Dios escoge a uno y a otro no? ¿Habrá injusticia en Dios si Dios es bueno? Es decir, si Dios muestra su amor para con uno y para con otros muestra su ira. ¿Habrá injusticia en Dios? Pregunta el apóstol Pablo. Y entonces él mismo responde, en ninguna manera. Nunca ha habido ni habrá injusticia en Dios, porque Él es Dios. Romanos 9:14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia, es lo que Dios dice. Le digo a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Si yo quiero que este quede, este va a quedar. ¿Y a ti qué? Fue lo que le dijo el Señor a Pedro. Es decir, las decisiones de Dios es la última palabra. Y nadie puede interrumpir a Dios en sus decisiones. Tendré misericordia del que yo quiero tener misericordia, y me compadeceré del que yo quiero compadecerme. A mí no me conquista nada, ni lágrimas, ni llanto, ni esto y lo. El hombre es lo que yo quiero que sea. Ahora mire, dice el 16, así que no depende del que quiere. Yo puedo pasar rogando, suplicando, pidiendo, ¿me entiende? Diciendo muchas cosas y tratando de ser lo que aquel es, y nunca lo voy a poder lograr, porque sea un asunto de Dios. Que Dios, cuando Él quiere, siembra en el corazón de la persona un amor hacia Él. Pero si Él no siembra ese amor en el corazón de la persona, nunca esa persona tendrá amor hacia Él, porque el amor es de Dios. Y dice aquí que Él lo da al que Él quiere. Él tiene misericordia del que Él quiere tener misericordia, y se compadece del que Él quiere compadecerse. Versículo número 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Gloria a Dios. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder. Oiga, a través de un asesino, a través de una persona que era sanguinario, a través de un malo, dijo Dios, en ti quiero mostrar mi poder, a través de ti. Y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, a través de ti. Ahora el 18 dice, de manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. No, porque la masa salió dura. Cuando es masa dura, es imposible que el alfarero pueda con ella, porque esa masa es mala, porque es dura. La culpa es de la masa. ¿Quién es el que endurece?
¿Y quién es el que suaviza? Pero al que quiere endurecer, lo deja duro. Y al que quiere suavizar, lo suaviza. Gracias por ser suave. Aleluya. Porque podemos escuchar, tenemos un corazón que podemos escuchar al Señor. No depende de la masa. Depende de aquel que trabaja la masa y como Él quiere que la masa sea. Las masas son como Dios las hizo. No son las masas que tienen la cualidad en sí de dichosas de ser ellas, que vino Dios y encontró, dijo Dios, mira esta masita está buena, esta la voy a utilizar porque esta es una masita buena. Dios no dice así porque se sorprendió al encontrar una masa buena, un grupo, y este grupo de masa mala, no, eso no lo voy a usar porque estas son masas malas. No, la masa la hace Dios antes de que sea masa. El barro lo hace Dios antes de que sea barro. Todos los barros que hay y todas las masas estas que ocupan los alfareros son cosas que Dios ha hecho. Y como son, así Dios las hizo. ¿Para qué vamos a estar dándole vuelta al asunto? Pues lo vamos a ver claro en el estudio hoy. Entonces, ¿qué dice el 18? De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Gloria a Dios. La persona dura, porque ha sido endurecida. Pues eso es lo que dice la Biblia. No vamos a sacar la Biblia para otro lado, la Escritura. Por eso, dele gracias a Dios si usted siente en su corazón que ama al Señor. Si usted puede captar ese amor hacia Dios y ese respeto hacia el Señor, ese deseo hacia Dios, usted es buena masa, usted es masa suave. Gloria a Dios. Pero si usted rechaza esto, entonces usted es masa dura. Gloria a Dios. Ahora todos estamos siendo trabajados por el Señor, procesados por el Señor. Dice el 19, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a la voluntad de Dios? Dígame usted, si Dios quiere hacer un vaso precioso, ¿podrá el barro oponerse? No, a mí no, yo no me dejo. Si el barro no habla, si el barro es tierra. Gloria a Dios. Si Él no hizo de la tierra, no dice que del polvo no hizo nosotros. Eso dice. Ya, pero la masa dura no se deja y por eso ella misma se echa a perder. No, el que la echa a perder es Él. El que la rompe Él. Alguna lección tiene escondida sobre este asunto también. Pero mire lo que dice el 19, Pedro me dirá, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a la voluntad de Dios? Más, dice Pablo, antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Vas a discutir con Dios esto? Es lo que Pablo está diciendo. Entonces, ¿dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Mire, como un alfarero hace en la mesa, en la rueda, dándole vuelta y forma el vaso y lo pone aquí, el vaso ya formado. ¿Ese vaso puede hablarle al alfarero? La respuesta es no. Definitivamente. Ahora nosotros tenemos sentido, tenemos inteligencia, tenemos sabiduría, pero nosotros no podemos traspasar hacia la presencia de Dios, hacia el lugar donde Dios está para hablar con Él o discutir con Él, porque si pasamos eso nosotros no somos escuchados por el Señor. No puede nosotros como vasos. No podemos nosotros altercar con Dios, discutir con Dios de alguna manera, por algo que esté yendo mal en la vida de usted, por problemas que esté pasando, porque no se solucionan situaciones. Entonces hay muchas personas que se quejan ante Dios. Dice Dios no escucha a ningún vaso porque el vaso no puede hablar con Dios. Está hablando del sentido que así como el hombre
en su estado natural, con su entendimiento, su sabiduría que tiene, y formó el vaso y lo puso ahí, ese vaso no puede altercar con el hombre, porque si el hombre quiere, lo rompe de nuevo y lo vuelve a hacer, y el vaso no puede decir nada. Es lo que pasa con nosotros, con el Señor. Pero mire, sigue diciendo en el 21, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro? Tiene poder sobre el barro para, ¿qué dice? Para hacer de la misma masa, escuche, un vaso para honra y otro para deshonra. No es que el vaso quebrado vuelve a ser el vaso bueno. No, un vaso es para honra y otro vaso es para honra. Uno para honra, otro para deshonra. De la misma, vamos a leer el versículo. ¿O no tiene, dice el 21, potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Sí, el alfarero tiene potestad. Porque el mismo barro él puede hacer, vamos a decir, un vaso precioso o una joya para poner flores, para lo que sea. Pero ese mismo vaso puede hacer lo que le llaman aquí un demonio, con figuras, con cacho y con eso. Si una persona mira esas dos cosas, una es honrosa y la otra es abominable. Pero es de la misma masa. El alfarero quiso hacerlo así. Gloria al Señor. O sea que lo que nos está enseñando Dios a nosotros en esta noche es que Dios ha hecho lo que Él ha querido formar del barro de la tierra. Ese es el mensaje del alfarero. Pero espérese, que no hemos llegado donde queremos llegar. Dice más el 20, más, ¿quién eres? O no, 21, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Ahora viene el 22 y dice, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Oh, unos vasos que Él formó del mismo barro, preparados para destrucción y para mostrar en ellos su ira. O sea, para eso estos vasos fueron hechos. Cuando hablamos de vaso, estamos hablando aquí en esta noche y estamos entendiendo que estamos hablando de los hombres, de los seres humanos. No entendimos bien ese versículo, ¿verdad, hermanos? 21, 22. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira? Dios quería enseñar su ira, su cólera, su enojo. Queriendo Dios mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. ¿Quién es el que hace los vasos? ¿Quién dijo él? Así como el barro en mano de este alfarero, así sois vosotros en mi mano. Él se está presentando como el alfarero, como aquel que hace del barro lo que él quiere hacer. ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Dice, hablando de que Dios es el alfarero. Hay unos vasos que están preparados para ira y destrucción. Y de ahí no hay quien saque esa condición de estas personas. Gloria al Señor. ¿Será malo hablar la verdad, hermano? Porque esto como que va a enfriar a la gente. Tal vez uno está medio como que no quiere. Y más oyendo eso dice, entonces ese debo ser yo. ¿Para qué voy a seguir? Si se va a perder, se va a perder. Gloria al Señor. El que se va a perder no tiene salvación. Ahora, esto es para distinguir entre estos dos vasos y decirle Dios por medio del mensaje al vaso que vamos a ver ahora, porque estamos viendo los vasos de ira que fueron preparados de antemano por Dios para destrucción, no para salvación. Son de ira, donde Dios va a dejar caer su ira sobre estos vasos.
Es el trabajo del alfarero, del cual está relatando el joven que relata en el estudio aquel. Esto está bien interesante. Entonces en el 23 dice: y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró Dios, o el alfarero, Dios, para con los vasos de misericordia. Entonces hay unos vasos de ira, dice la Biblia, y hay otros vasos de misericordia. Hay que hablar la verdad de la Biblia. ¿Qué es usted? Vaso de misericordia. Por eso estoy aquí. Por la misericordia de Dios me encuentro en este lugar. No es para todo mundo. El lugar no es para todo mundo. Es decir, el lugar en el campo de la iglesia, del cuerpo del Señor, no es para todo mundo. Pero Dios va llamando poco a poco a las personas. Recuerde, ahora va a haber un detalle muy importante a usted. Vasos de ira y vasos de misericordia, de gloria, perdón. Y para hacer notoria las riquezas de su gloria las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria suya. No, porque yo me esfuerzo. No, yo ya estaba desde antes de la fundación del mundo. Y esto que yo sé y lo que yo estudio, llega un momento que ya tanta la relación con la palabra del Señor, y Dios no le cuesta a la persona conocer esto. No le cuesta a la persona, porque es una revelación, es decir, es un fluir del Espíritu a la mente y al corazón de la persona para que explique esto, porque para eso Dios me ha escogido a mí para explicar esto. Entonces Él es el que me enseña. Pero no voy a estar ahora aquí yo forzando a las personas a que sean buenos vasos. No, eso no es asunto del hombre, ese no es asunto del vaso. Ese es asunto de que cuando Cristo viene a la tierra, Cristo va a venir a seleccionar. ¿O no habla Cristo de los escogidos? Todo el mundo sabemos en esta iglesia que nosotros somos escogidos de Dios. Los escogidos de Dios para salvación desde antes de la fundación del mundo. Por eso es que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón. Ahora, la persona que rechaza a Cristo en su corazón, tal vez lo ha estado haciendo por mucho tiempo, pero debe entender esta persona que ya ahora Dios le ha hablado con claridad y que ya no debe de estar en el lugar de los vasos, en el lugar de la ira, sino que debe pasar al vaso de la misericordia y la gloria de Dios. Porque ya fue reformado, ya fue reformateado, ya fue destruido y hecho un vaso nuevo. Oiga lo que sigue diciendo, 23. Y para hacer notoria las riquezas de su gloria las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros. Los vasos de gloria y de misericordia, a nosotros. Nos salvamos, hermanos, nos salvamos por Cristo, porque Cristo vino y pagó para nuestra salvación. Ahora Él nos ha llamado para que nosotros estemos delante de Él, conociendo que nosotros somos, y que no nos preocupemos porque nosotros no estamos para ira. Para ira están aquellos que no pueden aceptar al Señor, ni pueden decirle bienvenido a Jesucristo. Es la verdad para ellos y la verdad para nosotros. Los que recibimos a Cristo no vamos a ser condenados. La ira de Dios nunca va a caer sobre nosotros. A los cuales, dice el 24, también ha llamado. Esto es, a nosotros, no solo de los gentiles, sino también, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Él nos ha llamado. Gloria al Señor. Ahora mire, nosotros somos vasos de barro. Sigue diciendo la Biblia actualmente que nosotros somos eso. Quiero enseñarle nada más un detallito en 2 de Corintios capítulo 4. 2 de Corintios 4. Ya que el Señor a nosotros nos ha rescatado y nos ha hecho
nuevas criaturas, ¿verdad, hermanos? Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nuevo vaso es. De modo que si alguno está en Cristo, nuevo vaso es. Las cosas viejas pasaron y todas fueron hechas nuevas, según le pareció a él mejor hacerlas. Entonces puso dentro de nosotros el Espíritu Santo con todos los atributos del Espíritu, que es el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, tolerancia, mansedumbre, fe, misericordia. Todo lo de él lo puso en nosotros. Todos somos vasos de gloria, porque la gloria de Dios está dentro de nosotros. Mire cómo Pablo enseña esto. Segunda de Corintios 4:7 dice así: para que no nos olvidemos que somos barro, que somos vaso y no nos creamos algo más. Pero tenemos este tesoro. ¿Cuál es el tesoro? El Espíritu Santo. Pero tenemos este tesoro en vasos ¿de qué? Ajá, eso es lo que somos, recipiente donde Dios vive a través de su Espíritu, ahora que nos ha hecho nuevo, porque rompió el otro que no le gustaba. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder que hay en nosotros, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino un espíritu de amor, poder y dominio propio. Eso está en nosotros. No nos jactemos por eso, que nunca vamos a dejar de ser barro. El excelente es Él dentro de nosotros, que Él se presente en nosotros y no nosotros presentarnos como algo. Si Él se presenta en nosotros como Él, solo va a ser humildad, paciencia, misericordia, mansedumbre. Solo va a ser los atributos de Dios vistos en este vaso de barro. Ahora, ¿cómo Dios hace esto? ¿O cuál es el proceso que Él usa para hacer esto? ¿Hay algún relato en la Biblia donde nos enseña a nosotros cuando Él hace este cambio, esta transformación? Bueno, la Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La cosa, sí, pero solo dice que está en Cristo y que es nueva criatura. Yo quiero ver cómo lo hace. ¿Qué es lo que hace Él cuando rompe ese vaso viejo? Porque a Él no le gustó y hace otro según le pareció a Él mejor hacerlo. Eso es lo que está en Jeremías 18, ¿verdad? Gloria a Dios. Quiero que leamos Jeremías 18. Ahí para que veamos nosotros qué es realmente lo que Él dice. Gloria al Señor. Jeremías 18. ¿Estamos contentos, hermanos? Aleluya. Jeremías 18. ¿En qué versículo? En el 4, ¿no? Y la vasija de barro, Jeremías 18:4, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. No me gustas así. Soy yo quien te hice así primero, pero ahora te voy a destruir, te voy a desbaratar porque quiero hacer algo nuevo de ti. Gloria al Señor. Quiero que me acompañe. Ezequiel capítulo número 36. Ezequiel capítulo número 36. Miren la lindura y la belleza del Señor. Decíamos en una de las cosas que hemos venido viendo en esta presentación del joven aquel, que lo primero que Dios, que el alfarero usa cuando toma el barro, ¿qué cosa es? Lo primero que él le pone al barro: agua. ¿Para qué? Para suavizarlo, ¿no? Para refrescarlo, para producir el cambio en el barro. Gloria al Señor. Ahora mire lo primero que Dios hace aquí. Dice en el 24, Ezequiel 36:24. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os
atraeré a vuestro país. Estamos viviendo ya en el Señor, en el lugar del Señor. Ahora mira el 25 lo que dice: esparciré sobre vosotros, ¿qué cosa? Agua limpia. Gloria a Dios. Va a comenzar a trabajar el Señor, a transformar, a hacer algo nuevo. Ahora ya está cambiando el vaso. Oiga el vaso, los cambios que le va a hacer. Aquel decía que le quita la basura, que le quita el escarche, que le quita la suciedad, las piedritas que tiene, todo lo que tiene malo, porque el alfarero no está contento en hacer un vaso de esa masa que no está preparada, que no está bien. Y por eso la rompe y hace de la misma masa un vaso nuevo. Oiga lo que hace. El alfarero, este alfarero es Dios, trabajando en nosotros, produciendo esto en nosotros. Usted toda la vida ha andado en cosas incorrectas y ha acumuló en su vida muchas cosas malas, muchas cosas defectuosas, asquerosas delante de Dios, cosas que a Dios no le agradaban. Y Dios había hecho el vaso, y Dios vio que ese vaso se echó a perder. Dice Dios: pues vamos a hacer otro vaso de él, porque como usted estaba escogido por él, gloria a Dios, dice el Señor, te voy a rectificar, te voy a hacer de nuevo. ¿No es de nuevo que nace la persona? ¿No es, dice, nuevo hombre? La Biblia lo dice. Ahora dice, como alfarero el Señor, Dios, toma nuestras vidas y dice: esparciré sobre vosotros, Ezequiel 36:25, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Ahí va la preparación. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Gloria a Dios. Una rectificación. Versículo 26: os daré un corazón nuevo, porque aquel corazón que tenías se echó a perder, no sirve. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Una transformación completa, un cambio total. Espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, porque me estorba, no me gusta así. De piedra, y te daré un corazón suave. Gloria a Dios, porque así me ha parecido mejor hacerte. Gloria a Dios. Un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi Espíritu Santo. Gloria a Dios. Para controlar, para mantener. Pero a ver. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro. Dice: pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y entonces, una vez que ya estés hecho de nuevo, un nuevo vaso, yo haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y que los pongáis por obra. Por eso estamos aquí. Espíritu de Dios dentro de mí, un espíritu nuevo que recibe revelación de Dios. ¿Qué significa un espíritu nuevo? Que yo estaba muerto en delitos y pecados, estaba muerto espiritualmente, porque Dios se lo dijo a Adán: si comes de ese árbol, ciertamente moriréis. Y Adán murió espiritualmente, su espíritu murió y perdió la relación con Dios. Voy a hacer una resurrección, un espíritu nuevo. Es lo que Él hace en nosotros y nos resucita. No dice la Biblia, hermano, que habéis sido resucitados en Cristo Jesús. Hemos sido resucitados. Hemos resucitado, hemos pasado de muerte a vida. Quitaré el corazón de piedra, corazón malo que tiene toda persona, en la cual el Señor no ha hecho este trabajo, esta rectificación.
Ese es el asunto. Y daré un corazón de carne. ¿Qué significa? Si está comparando usted agarra un corazón de piedra y agarra un corazón de carne, ¿cuál es la diferencia? Que este corazón de carne es suave y la piedra es dura. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, dice el Señor. Gloria a Dios. Por eso vemos nosotros en el libro de Primera de Corintios capítulo número 6 y versículo 19, que dice que nosotros somos, o ignoráis que vuestro cuerpo, vuestro vaso, es templo del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro, porque habéis sido comprados por precio. Él nos compró por precio para tener derecho en nosotros a hacer lo que Él ha hecho. Glorificad pues a Dios, dice, en vuestro vaso, vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tanto que nosotros hemos estudiado y hemos venido aprendiendo, esto no puede ser en vano, hermanos. Les voy a decir una cosa. No nos damos cuenta de lo que Dios está haciendo con estos mensajes que nosotros estamos estudiando, pero muchas iglesias están reaccionando. Yo tuve una conversación ayer con un hermano de Colombia y me dijo: hermano, usted no se imagina por los lugares donde usted anda, me dice, aquí en Colombia, y las cantidades de iglesias que están preocupados por esto. Una iglesia se acaba de dividir, una iglesia grande, por un estudio suyo. Le digo, eso es muy bueno, que se dividan las iglesias, porque es lo que Cristo vino a hacer. Él vino a poner disensión, división entre una cosa y la otra. Me dice, yo he visto 30 mensajes en YouTube, me dice, los mensajes suyos, me dice, y usted me dice, ha quebrado mi vida. Usted con esa enseñanza me dice, yo he vuelto a vivir. Yo estaba en la iglesia, pero yo no estaba entregado a Dios. Ahora, me dice, yo estoy entregado al Señor. Fíjese cómo será, me dice, que quiero estar hablando con usted siempre, pero eso no vamos a poder hacerlo, le digo, porque yo estoy también, tengo que hacer muchas cosas. Una hora, ¿verdad que una hora pasé hablando ayer con el hermano? Y me dice, no aguanto la cabeza a veces de pensar cómo puede ser posible, hermano, aquí hay no sé cuántas, ciento no sé cuánto de iglesias en el lugar de él. Me dice, y ninguna, me dice, tiene esta enseñanza suya. Pues ¿cómo puede ser posible? Me dice que solo usted enseñe esto. No, le digo, solo yo no. Esta enseñanza en primer lugar, le digo, yo la agarré, le digo, de Pablo, el apóstol Pablo, de Timoteo, de Tito, de todos aquellos que enseñaban en aquel tiempo, le digo. Y además le digo, hay muchas iglesias que están enseñando esto también. Pero es difícil, me dice, hermano, me dice, poder encontrar y ver el problema que yo me he buscado, me dice. Aún con mi esposa, me dice, estoy en problema por esto. Pero me dice, ya comencé a ver que esto es una realidad y no lo voy a soltar. Entonces, ¿qué le parece a usted que tanta gente por otros lugares, porque me llaman de muchos países, están deseando, en Costa Rica, están deseando que yo vaya? Y nosotros tenemos esto aquí, hermano, en un lugarcito escondido que Dios nos ha dado a nosotros, para que nosotros veamos estas cosas. Esto que estamos viendo en esta noche, ese es un tesoro, hermano. Esto es lo que este Ezequiel 36, 25, es lo que Dios habla ahí en Jeremías 18. Lo que trata Dios de explicar que hace Él, porque Él es quien hace, quien construye. Él es el que forma los vasos de misericordia y de gloria, y vasos de ira y destrucción. Porque Él tiene misericordia con el que Él del barro hace lo que Él quiere. Ya se lo dijo a Jeremías, no podré hacer yo con ustedes igual que el alfarero. Y así como el barro está en las manos del alfarero, así ustedes, todos ustedes, o no estamos en las manos de Dios, o somos poderosos nosotros como Dios. ¿Quién eres tú, dice, para que alterques con Dios? ¿Podrá el barro decirle al que lo formó, por qué me has hecho así? Si Él me hizo así, así soy yo. Ahora yo no voy a ir a decir lo contrario de lo que yo soy, solo por quedar bien con la gente. No, hay gente que nacieron para ser destruidos,
y para recibir la ira de Dios, porque fueron hechos, ahí lo acaba de decir, vasos preparados desde antes para ira y destrucción. Pero no es el caso de los que estamos buscando a Dios, de los que estamos en la iglesia, si es que cabe Cristo dentro de nuestro corazón. Porque si Cristo no entra a la vida de la persona, no tenemos el tesoro en el vaso de barro. Porque puede ser un vaso de barro para ira, y otro puede ser un vaso de barro de misericordia y de gloria que Dios preparó para mostrar su amor a través de él. Gloria al Señor. Mire, hay un caso, quisiera tocar el tema pero nos tendríamos que salir un poquito. Pero la Escritura habla de que la iglesia es una casa grande donde se reúnen muchas personas. Está hablando, recuérdense que hay solo una iglesia nada más. En el mundo solo existe una iglesia, que es la iglesia de Jesucristo. A ver si ustedes, yo quiero darle esto para que ustedes lo vean, pues está relacionado con esto también. Y habla de una casa grande. Quiero que lo busquen, a ver si usted lo encuentra. Dice que en una casa grande, Gloria a Dios. Segunda de Timoteo capítulo 2. Segunda de Timoteo capítulo 2. Versículo número 20. Vamos a leer el versículo 19, porque tenemos tiempo. Segunda de Timoteo 20, 19 dice así: pero el fundamento de Dios está firme. O sea que esto nunca va a dejar de ser lo que es. Esto es así, y así ha sido, y así terminará. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Ahora pregúntese usted, ¿por qué los conoce? Porque lo hizo. Él lo conoce porque Él lo hizo. Conoce el Señor a los que son suyos. Y ahora dice: y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Sabe qué significa esa partecita? Un llamado de amor y misericordia de Dios. Si tú crees que eres de Cristo, apártate del pecado. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Así Dios lo selló. Conoce el Señor a los que son suyos. Ahora lo que significa es: y si tú crees que eres de Él, apártate del pecado. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Versículo, es el 19. Versículo 20. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de ¿qué? Y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Gloria a Dios. Unos son para honrar a Dios y otros para envilecer, ¿verdad? Envilecer la gloria del Señor, o la presencia de Dios, o la estabilidad de Dios en ese lugar. Es decir, negatividad en contra de Dios. Vileza, bajeza, vileza, inmundicia, suciedad, vileza. Dice: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Ahora mira el 21, otro llamado. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será
instrumento para honra. Es decir, Dios está llamando, está provocando, está instando a hacer la transformación en el vaso ese, para que el vaso ese deje de ser lo que es y se convierta en un nuevo vaso. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Porque el vaso ese, Él lo puede usar para hacer lo que Él quiere con el vaso ese. Pero hay otros instrumentos que dice que Él no los usa porque no son para usos honrosos. Así que si alguno se limpia de estas cosas, dice, será instrumento para honra. Honrará a Dios, santificado, porque recibirá el Espíritu. Porque eso es lo que nos enseñó Ezequiel. Pondré mi espíritu dentro de ellos, y haré que andéis en mis estatutos, que guardéis mis preceptos y que los pongáis por obra. Obra, honra. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, porque estando en la condición esa, no puede ser instrumento que honra a Dios. Pero este es el llamado de Dios que me hizo a mí cuando yo estaba en las vilezas, cuando yo estaba en la maldad, en lo incorrecto. Es el llamado que Dios hace. Ahora, la noticia es que este llamado va a permanecer toda la vida durante el hombre viva en la tierra. Pero millones de personas no van a atender este llamado. Gloria al Señor. Dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. A los instrumentos, o sea, a los vasos. Porque Dios nos llamó, pero en el llamado está la misericordia y la gloria de Dios. En el llamado está la gracia del Señor, que es bondadosa, que es amorosa, dulce, tierna, compasiva con las personas, porque somos sus hijos. Y aunque estamos en error, Dios siempre nos está llamando para hacer lo nuevo que Él quiere hacer en cada uno de nosotros, a través del evangelio predicado, de la gracia, que es lo que nosotros hacemos aquí, porque esto es lo que convierte lo que nosotros hablamos, porque tiene poder de la palabra de Dios. El poder del Espíritu va a través de estas palabras. Ahora tenemos que saber que no todas las personas que escuchen esto, las millones de personas que escuchen esto, van a poder tener aceptación de esto, captar, porque esto viene de Dios. Tiene que ser explicado de esta manera, porque Dios es quien produce en las personas tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios es quien tiene misericordia del que Él quiere tener misericordia. Pero ¿por qué yo no voy a aceptar de que Dios ha tenido misericordia conmigo si me está haciendo conocer esto? Me está llamando, me está instruyendo, me está enseñando, me está bendiciendo, que venga Él. Ha tenido misericordia conmigo. Yo no puedo negarme a creer en esto, porque si me niego, entonces soy instrumento de iniquidad y no instrumento para honra. Uno para usos viles y no para usos santificados, como el Señor dice, es lo que Él hace con nosotros cuando nos convierte en un nuevo vaso. Pero tenemos este tesoro, que es el Espíritu de Dios, en vasos de barro, para que la excelencia sea de Dios y no de nosotros. Dios les bendiga, hermanas. Gloria a Dios. La forma en que me enseñaste a vivir